Hola mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Como ya han visto, mi nombre es Isaí Martínez, mi esposa Ana González, y estamos actualmente, por gracia del Señor, pastoreando en la Iglesia Bíblica Bautista Revolución, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y el día de hoy, hermanos, he querido hablar algo que el Señor ha tratado también conmigo y que es acerca de tres cosas muy importantes que a toda vida suceden y que en todo momento puede llegar a suceder en nosotros. Nadie está exento de estas cosas y son los imprevistos, los de repentes y los peros en nuestra vida. Así que yo quiero que meditemos en esta hora en la palabra de Dios, pero para hacerlo quiero pedirles que vayamos en oración al Señor unos momentos y sigamos meditando al Señor, meditando en su palabra y confiando en que Él va a hablar a nuestras vidas. De antemano reciban un cordial saludo a sus vidas, a sus familias y a sus iglesias también. Nuestro más sincero abrazo también en estos momentos. Por favor, acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor, y tu misericordia es grande, Señor, y nuevas cada mañana. Gracias, mi Dios, porque en estos momentos nos permites deleitarnos con tantas participaciones, la alabanza, Señor, pero sobre todo a través de tu palabra. Por favor, háblanos, Señor. Sé tú guiándonos, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones, Señor, y podamos rendirnos en obediencia a lo que el día de hoy tú tienes para nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted tiene una Biblia ahí en su casa y está a la mano, le voy a pedir que vayamos al libro de Eclesiastés. Si no tiene una Biblia, no pasa nada. Quiero que usted escuche bien lo que dice la Escritura en este pasaje. Es Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 y 12. Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 y 12. La Escritura, la santa palabra de Dios dice así: Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Y quiero que meditemos pues en estas cuestiones, en estas tres palabras como lo mencioné. Lo primero que vamos a ver es algo que siempre nos sucede y pues bueno, como les decía al principio, esto pasa sí o sí a todas las vidas. Es inevitable, es inevitable. Así que, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? De los imprevistos. De los imprevistos. Fíjese lo que dice el diccionario. Quiero leérselo. Es algo que no espero que suceda y para lo que no estoy preparado. Es algo que yo no espero que suceda y para lo cual tampoco estoy preparado. Hay muchas cosas que yo espero que sucedan y que no me preparo para eso. Pero los imprevistos pasan de una manera tal que nos toman por sorpresa. Nosotros no esperamos que sucedan y tampoco estamos preparados para que pasen. ¿Cómo cuáles son esos imprevistos? Puede ser la mala noticia de una enfermedad en el hogar, en mi cuerpo, en alguien a quien yo amo. Puede ser que de pronto algo suceda en mi coche, por ejemplo, un accidente, alguna avería, imprevistos, accidentes. Vemos en estos momentos también cómo ha sucedido las cuestiones en el lado sur de México.
cuestiones como fenómenos naturales que realmente son difíciles para las vidas, algo que no está en nuestros planes, eso es un imprevisto. Y me llena mucho la atención una de las historias de la palabra de Dios, de los mejores ejemplos que vemos en la Biblia acerca de personas que vivieron imprevistos, es el siervo Job. Job, ¿qué es lo que le pasó? Él tenía una hermosa familia. Nuestro siervo Job tenía estabilidad económica porque estaba bien, tenía posesiones, tenía ganado, tenía incluso trabajadores que estaban a su disposición, tenía buena salud, tenía una esposa a su lado y tenía al Dios Todopoderoso también, a quien continuamente alababa y llevaba ofrenda. Sin embargo, a pesar de que tenía todas estas cuestiones, salud, economía, familia, tenía trabajadores, tenía amigos, a pesar de esto sucede algo inesperado, un imprevisto. Y no solamente un imprevisto, sucede uno tras otro, un suceso tras otro que cambia la vida de Job. Cuenta la escritura que esto fue tan difícil para él, fue una tras otra, tras otra, tras otra, noticias imprevistas, inesperadas, difíciles. Hasta parece una historia de terror cuando de pronto llega uno de sus siervos y llega a comentarle que solamente él quedó vivo y que algo sucedió en sus tierras, en sus casas, con los ganados que él tiene. Y todavía no termina el de hablar cuando llega otro de sus trabajadores y le da otra mala noticia. Las noticias son así: primero pierde las cuestiones materiales, las casas, sus ganados y también sus territorios con frutos y demás. Sin embargo, no solamente pasa esto, también sucede que llega una terrible noticia devastadora para la vida de Job. Y es que sus hijos, los hijos a los que Job tanto amaba y por los cuales tanto se preocupaba, porque dice la escritura que él todos los días ofrecía sacrificio, una ofrenda delante de Dios también por sus hijos. También pasa que los hijos a los que él ama, los hijos que Dios le había dado, mueren. Las cosas parecen como una película de terror. Todo empieza a suceder, mala noticia tras mala noticia. Y no obstante, no solamente sucede esto, también sucede que poco tiempo después su vida cambia porque su cuerpo tiene una terrible y dolorosa enfermedad en su piel. Pero por si esto fuera poco, la palabra de Dios dice que la actitud de su esposa no fue la mejor. Cuando nosotros estamos en el altar, estamos esperando a los votos, ¿verdad? En el matrimonio. Y una de las cosas más sonadas ahora es que estaremos juntos en la escasez o en la abundancia, en la salud y en la enfermedad, y que estaremos hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, la esposa de Job no toma la mejor actitud en esos momentos, tanto así que Job le dice: has hablado como una mujer fatua, como una mujer necia, porque la mujer le dice: Job, de tantas cosas que te han pasado, es mejor que mueras, es mejor, maldice a Dios y muérete, Job, de una vez, para que no te sobrevengan todas estas cosas y no estemos sufriendo de esta manera. No solamente pasa eso, también sucede que los amigos de Job le empiezan a dudar de su honestidad, a dudar de su vida espiritual, y lo empiezan a acusar. Job, tú estás pecando. Job, ponte a pensar en qué cosas has hecho, porque Dios
permitió esto porque seguramente tú tienes un pecado. En medio de los imprevistos hay muchas perspectivas de la gente, hay muchas cosas que pueden suceder. ¿Cuántos imprevistos en tan solo unos momentos, en tan solo unos días de la vida de Job? ¿Qué tan rápido puede dar vueltas la vida y qué tan de repente pueden suceder cosas para los cuales nosotros no tenemos planes, no nos esperamos y no sabemos cómo actuar? Quizás en tu vida el día de hoy tú tienes imprevistos, a lo mejor alguna situación difícil económica, a lo mejor la enfermedad de alguno en tu casa, a lo mejor tu propia vida corre peligro por alguna situación o algo sencillo como alguna cuestión material, pero que en el momento parece ser tan grande y tan grave. Quizás el día de hoy tú tienes imprevistos. Y han sucedido cosas. Es más, en estos días hemos tenido imprevistos también acá. Hay muchas personas teniendo imprevistos día a día. Pero ¿sabes qué? A mí me encanta confiar en la palabra de Dios porque la palabra del Señor nos dice que para los imprevistos también tenemos esperanza. Y la esperanza está en Jesús. Pero déjame contarte algo más. También, antes de hablarte de esta esperanza tan grande, también en nuestras vidas pueden haber cosas a los que llamamos los de repentes. Ojo, imprevistos y de repentes. Los imprevistos pasan también de repente, no te los esperas. Pero a veces, a veces sí esperas cosas. Por ejemplo, esperas que alguna situación cambie en tu vida. A veces esperas un mejor salario, a veces esperas una mejor oportunidad, a veces quizás hasta esperamos alguna enfermedad y hacemos nuestro ahorrito, ¿verdad? Y decimos, pues esto va a llegar en algún momento, vamos a prepararnos. La cuestión es que los de repente, planees o no planees, suceden en un instante y a veces nos agarran desprevenidos. Los de repente es algo que quizás sí lo esperamos, pero no en este momento. Lo esperamos más lejos, lo esperamos un poquito después. O hay veces que los esperamos pronto y no suceden, pero más tarde de repente sucede algo, de repente pasan cosas. Eclesiastés 9:11 al 12, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos y exitosos. Los bien instruidos no siempre tienen éxito en esta vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. La gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, como los peces en la red o los pájaros en la trampa. La gente queda atrapada por tragedias repentinas, los de repente. En la Biblia también nosotros encontramos cosas que suceden de repente. ¿Cómo qué cosas suceden de repente? Una tempestad. ¿Recuerdas aquel momento en el que el Señor Jesús y sus discípulos van en la barca y de repente sucede una tempestad? Nuestro Señor Jesús está dormido, está cansado y está dormido en esa barca, pero de repente sucede la tempestad y los discípulos empiezan a temer. De repente pasan cosas. Hay ocasiones en las que de repente nos vemos en una tempestad tremenda, en una tempestad tan difícil. Quizás una injusticia, de repente sucede una injusticia en tu vida, una pérdida. Pero también déjame decirte algo interesante. La palabra de Dios también nos muestra que de repente pasan cosas maravillosas.
estás quizás esperando que Dios te conteste alguna petición y de repente tú sientes que ya está contestada y Dios contesta esa petición y Dios te da esa respuesta favorable para tu vida. De repente puedes estar en un momento difícil y de repente alguien te llama para orar por ti, para decirte yo estoy contigo. Suceden cosas de repente, tanto malas como buenas. De repente. Y a mí me encanta saber que en todo esto vemos la mano soberana, la providencia de Dios. Él se mete en tu vida y sucede un de repente para ayudarte, para bendecirte, para disciplinarte quizás también. Hay de repentes que a mí me encantan. Sea lo que suceda en tu vida, me encanta saber las promesas de Dios. Una vez más lo repito. Las promesas de Dios para nosotros son maravillosas, son geniales y es necesario que cada uno de nosotros conozcamos esas palabras y esas promesas. ¿Y cómo las vamos a conocer? Leyendo su palabra. Por eso es que nosotros meditamos en esto, ¿no es cierto? Y creemos que esta palabra llegará a tu corazón, porque las promesas de Dios siempre son en Él sí y en Él amén, son cumplidas. Las promesas de Dios para nuestra vida son maravillosas. Si llega una enfermedad de repente o una oración es contestada, sepa tú y yo sepamos juntos que todo esto sucede de repente, pero Dios no te ha dejado ningún momento. Dios no se quedó dormido. Me encanta este salmo también porque nos dice que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. ¿Y sabes qué? Quizás tú y yo estemos cargados de sueño, cargados de dolores, cargados de alguna situación en nuestra vida. Pero Dios sigue en control. Dios sigue siendo Dios y Él no está cansado de escucharte. Él no está alejado porque está cargado o turbado con los de repentes de esta vida. No, Él está atento a tu oración. Él está presente en tu necesidad y debes saber que Él va a actuar en tu vida conforme a su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Veo en la Biblia, mis hermanos, que de repente suceden cosas malas, pero también de repente suceden cosas buenas a nuestro parecer. Cuando de repente Dios haga algo en tu vida, da gloria a Dios. Cuando de repente suceda algo trágico en tu vida, también da gloria a Dios, como el siervo Job que dijo, ¿cómo recibiré de Dios el bien y el mal lo he de rechazar? Y no solamente dijo eso, dijo, bendito sea el nombre de Jehová, Él dio y Él quitó, vamos a alabarle. Hay cosas que nosotros podemos vivir y de repente pueden suceder en nuestra vida. Pero sabes que en todo esto Dios está con nosotros. Y, y esta es la clave. Esta es la clave, que Dios esté contigo, que Dios esté conmigo. Y eso es la tercera cosa que quiero que veamos el día de hoy, en esta hora. Hemos visto que suceden imprevistos en nuestra vida. Hemos visto que hay de repentes en nuestra vida. Pero también quiero hablarte de los peros que suceden en nuestras vidas. Hay varias historias en la palabra de Dios que me hacen tener tanta seguridad en el Señor, tener tanta confianza, estar tan agradecido. Hay varias historias, pero hoy quiero hablarte de 3 personajes en la palabra de Dios, que tremendos hombres, tremendas personas, pero ¿sabes qué? Tienen peros en sus vidas. Igual que tú, igual que yo, tenemos peros en nuestra vida.
solamente que quiero hablar acerca de dos peros diferentes. Am, Cuando vemos en la palabra de Dios a ese hombre llamado Saúl, la palabra de Dios dice que Saúl fue elegido rey y bueno, fue ungido por el profeta Samuel, que Dios le mandó que lo hiciera a causa de la petición del pueblo de Dios. Y bueno, pasaron tantas cosas en la vida de Saúl. Saúl hizo cosas muy loables, muy buenas, pero también hizo cosas terribles en muchas ocasiones ay, lamentablemente los últimos días y años de su vida, él se equivocó tantas veces, se alejó tanto del Señor. La palabra de Dios nos muestra el corazón de Saúl y vemos cómo es movido por su orgullo, movido por su soberbia, movido por su egocentrismo, por siempre querer quedar bien, estar bien, que su fama no sea obstruida, que su fama no sea quitada por encima muchas veces de Dios. Y ese es el tremendo problema. La palabra de Dios dice incluso que había por ahí un cantar, ¿verdad? Que decía que Saúl mató a sus miles y daban de alguna manera gloria al nombre de Saúl, el rey del pueblo de Dios. Pero una situación, a mí me encanta cuando la Biblia pone peros. Porque ahí me llama mucho la atención. Hay peros buenos y hay peros que hacen temblar. Y esta es una de las ocasiones en las que me hacen temblar los peros. Cuando sucede como a Saúl. Saúl había desobedecido tantas veces a Dios, a nuestro Señor, que llega un momento en el que él hace una oración delante de Dios y Dios no lo escucha. Dios no lo escucha por alguna razón. Él sigue buscando consejo y la palabra de Dios dice en Samuel, en primero de Samuel, que Saúl buscó, consultó por el Urim, Saúl buscó a los profetas, Saúl buscó maneras de que Dios le contestara su petición y luego pone un pero. Primero de Samuel dice, pero Jehová se había apartado de Saúl. Pero Jehová no escuchó la oración de Saúl, no quiso contestarle. Y eso me pone a temblar. ¿Qué tal si en algún momento nosotros estamos orando y estamos pidiendo al Señor, pero el Señor no quiere escucharnos? El Señor no quiere, pues sí, no quiere contestar. La palabra de Dios es bien clara y nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él escucha a los humildes. Ahí está la clave para ser escuchado por Dios. La clave para no tener este tipo de peros, ¿verdad? El buscar, el ser humilde, el buscar la voluntad de Dios por encima de tus propios beneficios, de tu propio bienestar. También tenemos a otro personaje en la palabra de Dios, tremendo hombre, Sansón. Y tenemos hasta cantos, ¿verdad? Y a los niños les encanta esta historia. Sansón, un hombre fuerte, un hombre lleno de vigor, un hombre que Dios bendijo y bendecía mientras Sansón cumplía su promesa. Pero vemos también cómo se dejó seducir por esa mujer llamada Dalila y entonces llega en el momento sutil en el que Sansón peca y es cortado su cabello, falla a Dios en su promesa y entonces dice la palabra de Dios en Jueces que Sansón pensó que todo esto iba a pasar de largo y que él se iba a levantar, iba a tener fuerzas, iba a destruir o a parar a los filisteos. Y la palabra pone un pero.
Jehová se había apartado de él. Pero Jehová ya no estaba con Sansón. No, Sansón no se había dado cuenta que este pecado lo había alejado completamente a Dios y había puesto una barrera en medio de entre Sansón y Dios. Los peros de Dios son importantes. En medio de los imprevistos, en medio de los de repentes de la vida, los peros de Dios son importantes. Porque también hay otro personaje en la palabra de Dios llamado José. José. Y dice la escritura que él se mantenía de una manera íntegra. Le pasaban cosas terribles. Fue vendido por sus hermanos, pero Jehová estaba con él, dice la escritura. Entró a la cárcel de una manera injusta, un imprevisto, pero Jehová estaba con él, dice la escritura. Pero Jehová estaba con él. Y ahí es donde nosotros vemos lo importante en medio de los imprevistos y de los de repentes que pueden suceder. Hay cosas imprevistas, hay cosas repentinas que suceden en nuestra vida, malas y buenas. Pero lo que hace diferente esta situación es un pero Jehová está contigo, pero Jehová está conmigo, pero Jehová está con nosotros. Y los peros de Dios son muy importantes por ello, porque ahí vemos la mano de Dios obrar y un Dios maravilloso que mueve todo y como dice Romanos 8, que todas las cosas van bien, ayudan a bien a los que aman a Dios o a los que Dios ama, como dice otra versión. Quiero decirte que en medio de tu infortunio, en medio de los de repentes, en medio de los imprevistos que estás viviendo en estos momentos, hay un pero. El problema o la cuestión aquí, la pregunta que nos debemos de hacer ¿es un pero Dios se ha apartado de ti? ¿O es un pero Jehová está contigo? ¿Cuál es el pero que hay en tu vida? ¿Cuál es el pero que hay en ese de repente, en ese imprevisto que hay en ti? Y yo quiero decirte que si tú te has alejado del Señor, también hay un pero. Te has alejado del Señor, pero hoy puedes volver a Él. Te has alejado tanto tiempo del Señor, pero el Señor te sigue esperando y este video y esta palabra para tu corazón es señal de eso. Pero Jehová te sigue esperando, pero el Señor quiere perdonarte, pero es necesario que tú te arrepientas, que tú te sinceres con el Señor, confieses tus pecados y vuelvas a tu primer amor. Vuelvas a Cristo Jesús. Hay peros muy importantes en la palabra de Dios. ¿Cuál es el pero que Dios va a poner en tu vida? Hay momentos difíciles, sí los hay, pero Jehová está contigo como poderoso gigante. Pero Jehová trae esperanza a tu vida, pero Dios trae misericordia a tu vida, pero Dios está contigo. Mi oración es que en medio de tu situación repentina, de tu imprevisto, haya un pero que marque la diferencia. Haya un pero Dios actuará, pero Dios obrará, pero Dios moverá todo, pero Dios protegerá, Dios respaldará, Dios cuidará, Dios afirmará. ¿Cuál es el pero de Dios en tu vida? Mi anhelo es que tengamos muchos, pero Jehová está contigo. Pero Jehová está conmigo. Y eso depende de una relación de amor con Cristo. Busca al Señor el día de hoy. Busca a Dios y pídele, Señor, yo quiero que estés conmigo. Yo quiero que tú hagas la diferencia en mi vida, que tu presencia haga la diferencia en mi corazón y en mi situación que estoy atravesando en este día. Por favor, Señor, te lo pedimos. Que así sea. En el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, mi amigo, por favor, invoca el nombre de Dios y dile, Señor, yo quiero que intervengas en mi vida. Yo quiero que estés conmigo. Yo quiero sumergirme en tu presencia, quiero buscarte y lo voy a hacer a partir de hoy.
porque quiero decir, pero Jehová está conmigo. Dios te bendiga, mi hermano.